El ejército sanitario que lucha contra el COVID recibe un nuevo arma en forma de vacuna. Es la tercera y llega dentro de 3 días. Casi 2 millones de dosis de AstraZeneca para complementar a Pfizer y Moderna. En un día marcado por varias polémicas. Una nos llega desde un cementerio de León. Comenzamos. Tensión en la localidad leonesa de Abadengo de Torío por el derribo de un cementerio. Vecinos enfrentados, mensajes amenazantes de los familiares de enterrados y bolsas de plástico para trasladar los cadáveres a un osario. Buenas noches. La mitad de los trabajadores y usuarios de las residencias de mayores de Castilla y León ya están vacunados y en menos de un mes se espera que todos hayan recibido las 2 dosis. Salamanca es una de las provincias más avanzadas. Paco Gómez. Sí, aquí en Salamanca 7 de cada 10 trabajadores e internos en las residencias de mayores ha recibido ya esa segunda dosis. Empieza el camino hacia la inmunidad para ellos, una campaña que ha tenido una respuesta muy positiva. En general solo los mayores que presentan patologías incompatibles no han recibido esta segunda dosis y únicamente los trabajadores que presentan patologías de tipo alérgico incompatible. Aunque hemos llegado hasta aquí, tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo y cumpliendo los protocolos y no bajar la guardia, porque bueno, el virus sigue ahí. Estoy vacunado, sí, la segunda vez ya, porque algo tenemos que hacer. Entonces hay que dar algún paso y yo creo que un paso importante es este. La Junta ha apurado hasta hoy el plazo para presentar sus alegaciones al Supremo por el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Llevamos con esta medida desde el 16 de enero. El presidente Mañueco ha defendido la legalidad de la decisión y la ha justificado en base a la protección de los ciudadanos. Mi responsabilidad es proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León, haciendo el menor daño posible a la economía de nuestra comunidad autónoma. Esa es mi responsabilidad. Y en Madrid, nueva reunión de la Interterritorial de Sanidad. Ya tenemos fecha para la llegada de las primeras vacunas de AstraZeneca. David Aragonés. Sí, la ministra de Sanidad ha confirmado que llegarán a España en febrero 4 millones de dosis. A las ya esperadas de Pfizer y de Moderna se van a sumar el 1.800.000 que va a proporcionar AstraZeneca, una vacuna que empezará a llegar a finales de esta misma semana y que no se va a administrar a los mayores de 80 años y que la Comisión de Salud Pública decidirá mañana qué hacer con los mayores de 65. Entre el 6 y el 8, donde empezaremos a recibir esas nuevas vacunas de AstraZeneca, que sin embargo que suponen una gran noticia para todos. Es la frontera entre Portugal y España, a la altura de la comarca zamorana de Aliste. Para evitar el paso de la raya por caminos, las autoridades del país vecino han abierto estas zanjas, más propias de otra época. Luis Bárcenas ha confesado, el ex tesorero del PP lo ha hecho en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción. Asegura que el Partido Popular se financió ilegalmente durante 1982 y 2009, que Mariano Rajoy lo sabía y que recibían donaciones a cambio de contratos públicos. Ha basado su silencio en estos años en una promesa, que su mujer no entraría en la cárcel. Hoy han llegado las lluvias y parece que van a acompañarnos en los próximos días. Además, las temperaturas irán bajando. El fin de semana será frío y volverá a nevar en zonas de montaña. La vacunación en las residencias de ancianos de Castilla y León va a buen ritmo. El 50% de los mayores y de los trabajadores de los centros ya han recibido sus dosis y se espera que en un mes todos hayan completado el ciclo completo. ¿Cómo está la situación en la provincia de Salamanca? Paco Gómez. En Salamanca efectivamente se va un poco más avanzado. El porcentaje de personas vacunadas alcanza el 71%, tanto entre trabajadores como entre internos, usuarios de las residencias de mayores. Es la llegada de la esperanza, la apertura de una puerta que en unos días se transformará en la inmunidad y que ha sido vivida como una auténtica fiesta, incluso en residencias como esta, que hasta ahora ha conseguido mantenerse libre de casos de COVID. Es casi un día de fiesta. La ansiada segunda dosis de la vacuna llega a los profesionales que han vivido el día a día de la lucha contra la pandemia.
Sí, el sentimiento para todos es el mismo, es pues mucha satisfacción el poder llegar hasta aquí y mucha alegría para que tenemos todos, sí. Se vacunan los profesionales y se vacunan los residentes. Como Isidro, este albense de 86 años lleva 2 en la residencia y desde marzo no sale a la calle. Recibía la segunda dosis con muchas ganas de poder vivir un poco más tranquilo. Tengo plenamente confianza en la vacuna, porque algo tenemos que hacer. Entonces hay que dar algún paso y yo creo que un paso importante es este. Y eso que esta es una de las residencias salmantinas que ha conseguido no tener ningún caso de COVID entre sus residentes. Orgullosísimos, creo que es un justo premio al sacrificio de los mayores, al sacrificio de sus familiares que en la lejanía, sacrificio a todo nuestro equipo que se ha dejado la vida durante este año en el que hemos conseguido evitar que el COVID entre en nuestro centro. Un auténtico día histórico las residencias salmantinas que esperan haber marcado en el calendario el principio del fin. Peores datos ofrece Segovia. Es la provincia que se sitúa a la cola de la comunidad en lo que a disposición de vacunas se refiere. Los problemas parece que se empiezan a solucionar. Carlota Muro. Así es, porque se vacunará desde hoy hasta el viernes gracias a las dosis recibidas de Pfizer. Se pondrán todas las vacunas recibidas, en total son 1.170. Así se espera completar ese segundo ciclo en las residencias, que terminaría de seguir con este ritmo la próxima semana. También hoy han llegado 500 dosis de Moderna, que permitirá inmunizar a los profesionales del Hospital General. Desde la delegación territorial han hablado sobre este tema. Dicen que Segovia es la provincia con menos vacunas puestas hasta el momento, pero lo achacan a la falta de dosis. Y también insisten en que menos Soria, Segovia es la provincia también que cuenta con menos residentes y también menos trabajadores. Son imágenes de las vacunas de Pfizer. Salen de Bélgica rumbo a otros países y en la distribución es fundamental esta pieza. Un chip que localiza la mercancía e incluso es capaz de detectar que se ha respetado la cadena del frío, circunstancia muy importante para garantizar su eficacia. La vacuna de Pfizer contra el coronavirus lleva un guardaespaldas desde que sale de la fábrica hasta que llega a su destino. Es este chip incorporado a las cajas, un GPS como el de nuestros móviles. Desde un ordenador en el laboratorio en Bélgica pueden seguir el recorrido de las vacunas por carretera o avión. El hielo seco mantiene las dosis a 70 grados bajo cero en unas cajas diseñadas para este reto. También hemos innovado diseñando un embalaje que permite el transporte de esa vacuna a esa temperatura y el control continuo de la temperatura también. Esta etiqueta inteligente avisa si se rompe la cadena de frío. En un 99,95% de los casos, las vacunas han llegado en perfectas condiciones, pero cuando no ha sido así, el laboratorio lo ha sabido a tiempo para reemplazar ese lote. Ahora la vacuna contra el COVID tiene un nuevo desafío, las nuevas cepas del virus como la británica, que en Castilla y León ya tiene una presencia del 15%. En cualquier caso, la tecnología sobre la que está desarrollada la vacuna de ARN mensajero permite una modificación ágil y rápida para adaptarse a posibles variantes del virus. Y para garantizar el suministro, Pfizer ha ampliado sus instalaciones en Bélgica para poder producir más vacunas. Además del COVID, hoy vuelve a acaparar portadas Luis Bárcenas a raíz de una confesión a la Fiscalía Anticorrupción. La sombra de la trama Gürtel vuelve a perseguir a Mariano Rajoy. El ex tesorero del PP dice ahora que el expresidente conocía desde 2009 sus apuntes con la caja B del partido y que incluso el propio Rajoy trituró documentos sin saber que él tenía una copia. Luis Bárcenas comienza a cobrarse su venganza, confiesa y se presta a colaborar con la justicia porque su mujer está en prisión condenada por el caso Gürtel y asegura que se mantenía en silencio para que ella no pisara la cárcel. Ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción que desmentiría el testimonio de Mariano Rajoy en el juicio por las tramas de Francisco Correa en 2017. Yo conocí aquellos papeles porque se publicaron en los medios de comunicación. El extesorero afirma ahora que le enseñó la contabilidad B del partido a Rajoy en el 2009. Tuvimos una reunión en su despacho que terminó personalmente destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esa documentación. Esa copia sería la que en su día se filtró a los medios de comunicación y que vimos en el juicio de hace 4 años. Era una contabilidad extracontable.
En un escrito de 8 páginas, Bárcenas reconoce por primera vez el sistema opaco de donaciones de empresarios y sobresueldos en negro a cargos del PP. Además, Luis Bárcenas asegura que existe una grabación del extesorero ya fallecido Álvaro Lapuerta en la que éste confiesa todo y que le dirá a la justicia dónde está en el momento procesal oportuno, es decir, cuando convenga a sus intereses en el juicio por estos papeles con la contabilidad que comienza el lunes. Otra polémica está en el Gobierno con el borrador de la ley trans que enfrenta a parte del Ejecutivo con el Ministerio de Igualdad. Permitirá la autodeterminación de género, que alguien se autoproclame hombre o mujer desde los 16 años y sin necesidad de la supervisión de un familiar adulto. Los desencuentros surgen también con algunos colectivos feministas. Lo que ahora es un proceso de 2 años para cambiar de sexo será un trámite administrativo, sencillo, rápido y sin supervisión. Y que al mismo tiempo no exija de ningún tipo de peritaje médico, judicial y muchísimo menos de ningún tipo de intervención quirúrgica o tratamiento médico. Las personas trans podrán hacer su transición al género opuesto sin obstáculos. Es la llamada autodeterminación de género. Hay quien lo considera excesivo, como Lidia Falcón, líder feminista expulsada de Izquierda Unida por su crítica a esta ley. Ya, es que yo soy una mujer y ahora me meto contigo en el vestidor de señoras de un centro comercial. ¿Están desprotegidos ellos o estamos desprotegidas nosotras? El borrador de la ley contempla que cualquiera puede cambiar de sexo sin permisos a partir de los 16 años. Ni los menores se pueden cambiar el nombre por voluntad propia, ni los menores pueden hormonarse por voluntad propia, ni siquiera hormonarse cuando no tienen una edad menor de 16 años. Es el punto más polémico junto a otras consecuencias, como que las mujeres trans accedan a cuotas femeninas en la política, en el empleo o en el deporte. ¿Qué es esto de que puedan participar un personaje con una estructura física, muscular, enorme en una competición deportiva y saquen los primeros números naturalmente? Las personas transexuales no pueden ser discriminadas en la práctica de ningún deporte. La ley viene a cumplir un mandato del Consejo de Europa que obliga a despatologizar el cambio de sexo. La ministra defiende que este será el año trans. Tengan claro que este año es el año en el que sus derechos se van a ver reconocidos en la ley. Las voces contrarias surgidas en el feminismo tradicional critican su énfasis. Que se ha entregado totalmente a la causa trans y que es a los únicos a los que tiene que escuchar. Las posturas se polarizan y el proceso para la ley avanza, para muchos con falta de diálogo de fondo. Segunda interterritorial de Carolina Darias como ministra de Sanidad, en la que las comunidades autónomas han conocido nuevos datos del número de vacunas que van a llegar en las próximas semanas. David Aragonés, Madrid, cuéntanos. Sí, en total llegarán 4 millones de dosis durante el mes de febrero a nuestro país y serán repartidas de la siguiente manera: 1.800.000 dosis de Pfizer, algo más de 400.000 de Moderna y la gran novedad, 1.800.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. La ministra ha comunicado el reparto ya a las comunidades autónomas para las próximas semanas y se ha decidido que esta última vacuna, la de AstraZeneca, no se administre a los mayores de 80 años. La Comisión de Salud Pública decidirá mañana si es apta para los mayores de 65. Carolina Darias se ha mostrado optimista y mantiene todos los objetivos marcados. De momento hay ya 500.000 de personas con las 2 dosis administradas. La previsión que tenemos es que en el segundo trimestre se produzca una llegada importante de dosis de vacunas que desde luego va a permitir alcanzar ese objetivo marcado por la Unión Europea de que finalizando marzo tengamos el 80% de las personas mayores de 80 años vacunadas en nuestro país. El Gobierno ha confirmado que Policía y Guardia Civil serán los siguientes en recibir la vacuna contra el coronavirus. Será una vez finalizado el proceso de vacunación del primer grupo, es decir, el que incluye a usuarios de residencias y personal sanitario. En el segundo grupo también entrarán agentes autonómicos, municipales y funcionarios penitenciarios. Inma es cuidadora no profesional y madre de Alejandro. ¿Qué sería de él si yo me cayera enferma? Es la pregunta que se hace una y otra vez. Su hijo depende de ella las 24 horas del día, pero a pesar de ello, no es grupo prioritario en la estrategia de vacunación. Duchas cuando llegas a casa, cambio de ropa, mascarillas, ventilación. ¿Por qué? Porque es la única manera que puedo proteger a Alejandro. Y ahora mismo lo que necesitamos
es que estemos vacunadas. Por eso han escrito una carta al Ministerio de Sanidad y la respuesta ha sido que estudiarán sus casos. La misma réplica han obtenido los profesionales del transporte. Pero en cuanto nos exijan una prueba COVID, por ejemplo, de un país a otro, eso significaría que paralizaríamos el transporte. Lo que podría suponer un desabastecimiento en los mercados. Ellos también piden ser vacunados. Cambiamos de escenario y nos encontramos con Mario, técnico ortopédico. Él será vacunado en el turno de los sanitarios de ámbito privado, pero su compañera no. Hemos pedido es que todo el personal de la ortopedia que está en contacto con pacientes sea considerado de igual rango y sean considerados como personal con riesgo. Más reclamos. Los profesionales de los servicios funerarios piden ser incluidos en la primera etapa de vacunación. Creemos que es importante que nuestro personal esté protegido por estar en contacto directo con fallecidos por la COVID-19. Y los últimos en demandar la inyección ha sido el sector de la hostelería. Consideran que están altamente expuestos al virus. Hoy España ha vuelto a superar los 30.000 casos. La incidencia acumulada aún no desciende de los 800 casos por cada 100.000 habitantes y la cifra de fallecidos, pese a que es menor que ayer, sigue siendo muy elevada. 565 muertos COVID en las últimas 24 horas. Además, hoy también hemos conocido que se ha detectado el segundo caso de la cepa sudafricana en España. Ha sido en Barcelona y las autoridades sanitarias no descartan un brote de esta nueva variante en Cataluña para los próximos días. El primer caso de esta cepa en nuestro país se detectó en Vigo y fue el de un trabajador naval que volvía de Sudáfrica. El toque de queda a las 8 de la tarde comenzó a dar sus frutos en Castilla y León hace unos días. En concreto, nuestra comunidad lleva una semana con la incidencia a la baja. El 16 de enero, día en el que se implantó ese horario, la incidencia era de 547 casos por 100.000 habitantes. Siguió subiendo, 10 días después comenzó a bajar y hoy por fin doblegamos la cifra de ese momento. En estos datos se ha sostenido la Junta para defender el recurso que ya ha presentado hoy en el Tribunal Supremo. La Junta apela a la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida para justificar su decisión, que remarca es legal, eficaz y ajustada a las competencias de la comunidad. Estábamos subiendo en el crecimiento intersemanal en un 147% y ahora estamos bajando al 11%. Mañueco ha remarcado que el derecho a la vida está por encima de todos los demás y ha citado una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que así lo recoge. Ese sentimiento de proteger la vida de las personas de Castilla y León, de proteger al sistema hospitalario de Castilla y León, de hacer el menor daño posible a la actividad económica, a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores y trabajadoras, eso es lo que me motivó. Dice que formalmente su decisión fue impecable y que la forma de actuar del Gobierno, que no pidió medidas cautelarísimas, lo refrenda, aunque se pregunta si el Ejecutivo Central es competente para recurrir esta decisión. Soy el propio Gobierno de España. Es un acto propio del propio Gobierno de España. No entra en plazos de cuánto más podría prorrogarse la medida y se remite a lo que diga el Supremo, aunque remarca que a día de hoy sigue siendo necesaria. El Tribunal Supremo tiene ahora 5 días para estudiar las alegaciones de la Junta y pronunciarse después sobre la suspensión del toque de queda que pidió el Gobierno central. Los expertos consultados se muestran divididos sobre cuál será su decisión. Las comunidades autónomas pueden tener contenidos adicionales en su estatuto y uno es el de proteger la salud de los ciudadanos. Y justificándolo como tal lo hace la orden correspondiente, yo creo que es difícil poder conciliarlo con lo que dice el decreto que declara estado de alarma. Si el Supremo diera la razón a la Junta, las sanciones se mantendrían y otras comunidades podrían modificar el toque de queda. También pudieran modificar esas horas de confinamiento y tener otro margen de actuación y mayor discrecionalidad, por lo tanto, para gestionar la situación pandémica que tenemos. Si el Supremo da la razón al Gobierno, las sanciones decaerían y el toque de queda volvería a las 10 de la noche. En cualquier caso, lo que dicte el tribunal será solo provisional porque la sentencia definitiva puede alargarse varios meses. Para el PSOE de la comunidad, el adelanto del toque de queda no ha servido para controlar la pandemia. Dice Luis Tudanca que cree que lo que quería la Junta era que el Gobierno pidiera medidas cautelarísimas para suspender la medida y así tener un culpable del aumento de la incidencia.
que el Gobierno de España, a pesar de haber recurrido como debía, una decisión jurídicamente muy discutible para la que el Gobierno autonómico no tenía competencias, no pidió la suspensión cautelar. Siempre he tenido la sensación de que lo que quería el Gobierno autonómico era eso, que se hubiera suspendido para tener un culpable cuando las cosas vinieran mal dadas, como ha sucedido. Hemos estado durante muchísimos días con la tasa, con la incidencia acumulada más alta de toda España. Es el gimnasio del Hospital de Palencia, reconvertido para poder acoger pacientes. De hecho, ya hay camas ocupadas. Escenas similares se han vivido en Segovia o en el Clínico de Valladolid, que también ha tenido que adaptar su centro de rehabilitación para atender a pacientes COVID. El traslado de enfermos a otras regiones está sobre la mesa y Cantabria se ha pronunciado. No ve con malos ojos recibir a los de Castilla y León si fuera necesario. Que encantados de aportar solidaridad, no nos han hablado de número, pero sin duda ninguna Cantabria, como tiene que ser, como debe de ser, si tiene espacios para acoger a personas de otras comunidades autónomas, lo hará encantado. Mientras las UCIs siguen con una ocupación muy alta, los datos dan otro día mejor sensación de mejora. Hoy se suman 1.645 contagios nuevos, una cifra muy inferior a la del miércoles pasado. Sin embargo, hay que lamentar 36 muertos más, 32 de ellos en hospitales. Castilla y León sigue siendo la comunidad que más pruebas realiza y en ese plan de detección continúan los cribados masivos. Hoy ha comenzado el de León Capital. Roberto Núñez. Y ya hay datos de este primer día, 53 positivos asintomáticos de las 7.048 pruebas que se han realizado. Eso supone un 0,75% de positivos y una incidencia proyectada de 750 casos por cada 100.000 habitantes. Es todavía el primer día, como decimos, las pruebas van a continuar hasta el domingo para abarcar un municipio de León que cuenta con 120.000 tarjetas sanitarias, a las que hay que añadir las de localidades del Alfoz que están incluidas en algunas de las zonas básicas de salud de la capital. El objetivo es superar las 40.000 pruebas durante estos 5 días para que sea más efectivo un cribado masivo que, según califica el gerente de atención primaria, es un freno para un tren que sin estas medidas podría descarrilar. La situación del sector hotelero de Castilla y León también es crítica. Con la movilidad restringida y sin prácticamente clientes, creen que su futuro es muy negro si no reciben ayudas directas, tanto de la Junta como del Gobierno. Ni piensan en la Semana Santa, ni incluso en el verano. Semana Santa no va a haber Semana Santa turística, por llamarlo de alguna manera. El problema que tenemos es que esto, si no las vacunas no progresan suficientemente deprisa, nos vamos al año 2022. Esta escena se produce a diario en el AVE. Lo denuncia un usuario que lo ha grabado con su teléfono móvil en las últimas horas. Vagones llenos, sin distancia de seguridad, sin gel hidroalcohólico y sin nadie que vigile el uso de las mascarillas. Es el viaje que va desde Valladolid a Madrid. Portugal ha decretado su cierre de fronteras con España y esto afecta a Castilla y León. Las autoridades lusas se lo han tomado muy a pecho y en el límite con Zamora han cavado zanjas para impedir que se pueda entrar por caminos en el país. Una medida sorprendente que prevé acabar con la picaresca para saltarse los controles de las carreteras. Por el monte evitan dar un rodeo de varios kilómetros y sería la alternativa ahora que las carreteras están cortadas. Pues a lo mejor por la carretera que haya otros 8 kilómetros más o 10 por lo menos. Esta marra indica justo el límite entre ambos países. Pero llegamos a otro camino, el que une Ceadea con Cicouro. El montículo de tierra está en la parte española. Ya han cortado en España, será por motivos de que tengan otros caminos y este sea el más transitado para que puedan venir ellos. El otro que estuvimos viendo, ese ya está cortado en Portugal. La medida supone un importante varapalo para la economía de la zona. Sí, es verdad que claro, le van a hacer un fastidio a, por ejemplo, Moveros, que es un pueblo que tiene muchísimo comercio con Portugal, le van a hacer mucho daño. Viene mucha gente a comprar para Portugal y a utilizar los servicios españoles de gasolineras, supermercados, tiendas, bancos, farmacias, médico. Pero los lusos tienen razones sobradas para cerrar su territorio. María es portuguesa, lleva décadas viviendo a este lado de la raya. ¿Qué hay que cerrar? Está todo cerrado, no está trabajando casi nadie. Los niños tampoco tienen colegio, pero yo lo apoyo. A ver si después de esto la gente tiene un poco de
sentido común. Durante años a esta ruta, por ejemplo, se la conoció como la del contrabando. Hoy también habría que saltarse la ley para completar su recorrido. Y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado. Pero, hombre, señoría, si es que no hay quien le entienda. Pedro Sánchez daba la vuelta así a las críticas del PP porque el Gobierno aprobó el decreto de los fondos europeos con la abstención de Vox. Ha ocurrido en la sesión de control en el Congreso, en la que la oposición ha acusado al Ejecutivo de ocultar el informe del Consejo de Estado sobre ese decreto. El PP acusa al Gobierno de ocultar el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos y reprocha a Moncloa que lo haya aprobado gracias a Vox. Por cierto, enhorabuena. Le han indultado su San Benito de criminal e ilegítimo, eso sí, a cambio de no poder decir más eso de la ultraderecha. Es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado. Pero, hombre, aunque Sánchez matiza que Abascal solo lo hace en algunos momentos de destello, señoría. Y el presidente de Vox mantiene las distancias. Porque usted solo tiene un interés, que es permanecer en el poder a cualquier precio. Muy alejados siguen Teodoro García Egea y Pablo Iglesias. El único vendido al poder es usted. Nosotros en el Gobierno hacemos política, ustedes aquí hacen el ridículo. Una intervención en la que ha habido reprimenda para algunos diputados del PP. Y no se escondan tras unas mascarillas porque se les reconoce igualmente. También se ha escuchado tono y contenido electoral por la campaña catalana. Nos molesta mucho que prioricen votos por encima de vidas. Ayer aprobaron retomar otra vez la mesa de chantaje. Yo creo que en la Constitución cabemos todos. El titular de Transporte, José Luis Ábalos, ha afirmado que es posible terminar las obras de alta velocidad de la Y Vasca en plazo, en 2023, incluido el tramo entre Burgos y Vitoria. Un alto cargo del Ministerio de Igualdad se encarga de cuidar a la hija pequeña de Pablo Iglesias e Irene Montero, según denuncia la exjefa de auditoría de Podemos. Así aparece en un informe del llamado caso Neurona, que investiga a la formación morada. Según este testimonio, el vicepresidente tercero del Gobierno y la ministra de Igualdad usan de forma irregular a esa persona que, como alto cargo, tiene un sueldo de más de 50.000 euros anuales. La localidad de Duruelo de la Sierra, en Soria, ha amanecido con varias pintadas que amenazan de muerte a su alcalde. Alberto Abad, edil del municipio, ya lo ha denunciado a la Guardia Civil. Las discrepancias de algunos de sus habitantes sobre la nueva gestión de la residencia puede ser el detonante. Nunca jamás he contestado, pero es que hoy lo que ha pasado hoy es el no va más y lo he denunciado, así de claro. No he podido aguantar más y he ido a la Guardia Civil y lo he denunciado, porque mi papel como alcalde, como todos los alcaldes, es intentar que el pueblo esté en paz y que no haya alborotos ni haya cosas por el estilo, y esto pues creo que se está yendo a las manos. Creo que en política no todo vale. El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía Nacional han desarticulado en Cáceres una organización dedicada al fraude en la red. La banda habría obtenido más de 12 millones de euros. En la desarticulación han sido detenidas 105 personas en 4 países. La actuación del grupo se extendió por 15 naciones, entre ellas España. Dentro de nuestro país han realizado actividades en 24 provincias, entre ellas Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. Detenido en Palencia un matrimonio como supuesto autor de delitos de estafa y apropiación indebida que habrían afectado al menos a 38 personas. Los estafadores realizaban declaraciones de la renta y cuando salían a devolver, en vez de indicar el número de cuenta del cliente, ponían el suyo o el de alguien de su entorno. Al no recibir el dinero los clientes, la excusa era que había algún error o hackeo del sistema. Se calcula que se han hecho con más de 137.000 euros. Bolsas de plástico para trasladar los restos mortales de los cadáveres exhumados de un cementerio en León, en Abadengo de Torío. Tensión y amenazas tras una decisión judicial que ha enfrentado a los vecinos. Amenazas como la de este cartel que pueden ver, en la que aparecen incluso las fotos de 2 difuntos. La historia se remonta 11 años atrás, por la denuncia de un vecino por una reforma ilegal. El juez le dio la razón y ha ordenado el derribo del cementerio que ha comenzado hoy. En medio de un clima de tensión y con la presencia de la Guardia Civil se han exhumado los cuerpos de Araceli y Martín. Un auténtico saqueo, en una auténtica profanación, quemando
quemando las cajas para coger los huesos y meterlos en un saco. Pero ¿dónde se ha visto semejante ignominia? Por orden del juez, han prohibido a la familia presenciar el proceso y la quema de los ataúdes. Las cajas no pueden salir de fuera del cementerio, señor. Es inhumano lo que han hecho. Lo primero que nos tenían que dejar ver lo que sacan de ahí, que somos la familia directa. Hace 10 años se construyó un nuevo cementerio sobre el antiguo de paredes de adobe, hecho que denunció la propietaria del terreno colindante. Una venganza. Se propuso hace 10 años sacar a mis padres de aquí y ha acabado consiguiéndolo. Ahora la justicia reconoce que faltaban licencias y obliga a exhumar y a derribar las paredes y los nichos. Están enterrados en la parte que se ha hecho nueva del cementerio, que son la parte de los nichos, y por eso la sentencia dice que hay que sacarlos de ahí para poder demoler toda esa zona. Ante las discrepancias con los familiares que colocaban este mensaje a la puerta del cementerio, la actual Junta Vecinal ha decidido llevar los restos a un osario en Palacios, el pueblo de al lado. ¡Asesino! ¡Eres un asesino! Un traslado que sería temporal hasta que Abadengo disponga de un nuevo terreno para un camposanto. Ha sido una de las historias más duras que hemos vivido en los últimos 5 años. La del asesinato de Alicia. Con solo 17 meses fue arrojada por una ventana en Vitoria. Su madre vivirá siempre marcada por este terrible crimen que le arrebató lo que más quería. Intenta sin éxito empezar de nuevo en un pueblo de Burgos, Ontoria del Pinar, de donde proceden sus abuelos. El cuerpo de la pequeña Alicia reposa en el cementerio de la localidad burgalesa de Ontoria del Pinar. Fallecía a las 24 horas de ser arrojada por la ventana desde un piso en Vitoria el 27 de enero de 2016. Han pasado 5 años, pero como que ha sido ayer. Gabriela sigue tratando de salir adelante. Bueno, a ratos sí que tengo algún bajonazo, pero habrá que tirar por adelante. El asesino de Alicia también intentó tirar por la ventana a su madre, Gabriela. Fue condenado a prisión permanente revisable. La verdad que no hay castigo para eso. No hay pena que... La pandemia no está ayudando a Gabriela a rehacer su vida. Lleva un año sin trabajo y ha regresado a Ontoria del Pinar, el pueblo de sus abuelos. Yo básicamente todo este tiempo he trabajado en la hostelería, y me gustaría seguir, me gusta bastante la hostelería. La verdad que de trabajar me distrae bastante la mente y me ayuda a no pensarlo. Con 23 años de edad, Gabriela quiere pasar página y reorientar su vida, aunque no piensa echar raíces en Ontoria. Prefiere buscar un futuro laboral en Burgos o Soria. El Supremo ha confirmado la condena al único procesado por el asesinato de 5 jesuitas en El Salvador en 1989. Inocente Moltano, alto mando militar salvadoreño, es considerado por tanto responsable de 5 delitos de asesinato, entre ellos los de 3 castellanos y leoneses, Martí Baró, Segundo Montes y Armando López. Y una noticia de esta misma tarde: el Partido Popular abre expediente al alcalde de Valdelosa por recibir la vacuna de forma irregular. Seguimos con otros asuntos. Los autónomos y empresas de nuestro país recibieron más de 114.000 millones de euros a través de las líneas de avales del ICO. La mayor parte de ellos pertenecían a los sectores del turismo, el ocio o la cultura. El primer año de carencia está a punto de finalizar y ya está abierto el plazo para solicitar su prórroga. En Semana Santa, Rubén y Susana echaron mano de la calculadora. Veíamos que si no, que la situación iba a ser insostenible. Tienen una bodega que solo permanece abierta entre abril y noviembre. En esta situación, ni remanente ni nada de nada, no sabes cuándo vas a poder abrir, no puedes hacer previsiones que tenías otros años. En marzo solicitaron financiación al ICO. Por lo menos tienes ese colchón para decir, voy a seguir con el negocio. El primer año de carencia está a punto de finalizar. El Gobierno ha aprobado prorrogarlo. La carencia suma otros 12 meses hasta llegar a los 24 y se podrá ampliar en 3 años el plazo de vencimiento. Con lo cual, las cuotas a las que tengan que hacer frente serán más reducidas. Todo sujeto a estos requisitos: no tener impagos, no estar en concurso de acreedores y tampoco utilizarlo para cancelar deudas anteriores. Asimismo, tendrá en la entidad de crédito
le darán un formulario, es una declaración responsable muy sencilla, para que indique las ayudas que ha percibido. Se solicitará en la misma entidad donde formalizó la financiación. El plazo vence el 15 de mayo y el banco tiene 30 días para decidir. Que lo soliciten cuanto antes para evitar que haya un tapón y que al final por cualquier error no pueda ser acogida o recogida esta solicitud de ampliación de plazos. En Castilla y León, más de 30.000 empresas recurrieron a un aval del ICO en 2020. Así explotaba un prototipo del cohete SpaceX Starship SN9 al aterrizar después de un lanzamiento experimental. Ha ocurrido el pasado martes en Boca Chica, en Texas. La nave tenía como objetivo transportar humanos y 100 toneladas de carga en futuras misiones a la Luna y a Marte. Se trata de un proyecto privado impulsado por la compañía espacial del multimillonario americano Elon Musk. Primeras imágenes del traslado del narco submarino incautado en Galicia y que ahora viaja a Ávila. Mañana mismo llegará a la escuela de policía, su destino final después de haber salido hoy mismo del puerto de Vigo en ese transporte especial. Pues así nos vamos con estas imágenes del narco submarino, recordándoles que pueden seguir informados como siempre en nuestra página web, ciltv.es. Adiós.